Hola a todos mis amados oyentes, apreciados, ¿cómo nos encontramos hoy, 26 de noviembre? Por la gracia de nuestro Padre Celestial, estamos vivos y decididos, con la ayuda de Dios, a hacer lo mejor que podamos en este día. Muchas gracias por permitir leer a tu vida. Quiero agradecer allá en Cítala, San Ignacio, La Palma, todos esos alrededores del pueblo donde yo nací. Muchas gracias a ti, querido amigo, compañero de escuela que me escuchan. La paz de Dios sea contigo. Agradezco profundamente que apartes tiempo y escuchar estas lecturas. Para este día, leeremos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. La Sagrada Escritura nos dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Seamos vencedores. Es imposible que Jesús haya sido tentado con las tentaciones de todos y de todas las épocas. Por otro lado, era innecesario que Jesús sufriera cada tentación que sobreviniera a cada persona. Jesús tenía que vencer donde Adán, recuerdan ustedes, al que se le había entregado el dominio de todo el planeta Tierra, quien nos representaba allá en el cielo, cuando Dios hace miren, sus reuniones de todos los representantes de todos los mundos que existen en el universo creados por Él. Así que Jesús tenía que vencer donde Adán cayó, tal como lo expresa la escritora americana Elena de White. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. ¿Qué es resarcir? Es dar una cosa o hacer un beneficio a una persona con reparación de un daño, un perjuicio o una molestia que se ha causado. Entonces, Jesús tenía que venir a enmendar la situación, el error de Adán, a compensar, a subsanar. ¿Y cómo lo pagó? Allí, en la cruz del Calvario. Si Jesús no tenía tendencia al mal, ¿cómo es entonces que podría haber sido tentado como nosotros? Veamos entonces. Tentación viene de la palabra latina tentatio, que significa impulso, el deseo de hacer algo. Intento, prueba, tentativa, incentivación, inducción. Y a la vez, esta palabra viene del verbo transitivo tentare, que significa inducir a una persona a hacer o tomar algo que sea atrayente, pero que no necesariamente sea bueno, que puede resultar y resultaría en un inconveniente o daño grande. Así que este verbo nos lleva a nosotros a tener la idea de palpar, tocar, sondear, experimentar, poner a prueba, instigar, provocar. Apelando a sus facetas más evidentes y nobles, el diablo intentaba desviar a Jesús del plano de Dios. El apóstol dice que en esencia Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero de manera diferente. Mientras el diablo apela a nuestras malas inclinaciones que ya heredamos cuando Adán pecó, en Jesús el enemigo apelaba a sus buenas inclinaciones. Analicemos entonces. Allí en las tentaciones, que nosotros podemos leerlas en las Sagradas Escrituras, en 3 evangelios, allí en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, en San Marcos 1, 12 y 13, y también en el libro de San Lucas capítulo 4, versículo 3 al 13. En la primera tentación, el diablo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Aleluya por eso. Y la segunda tentación. Entonces, ahí podemos ver, en esta primera tentación, la esencia fue la independencia. Y en la segunda tentación, la super independencia. Veamos entonces. Le dice el diablo a Jesucristo: a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados. ¿Por quién le fueron entregados todos los reinos al enemigo? Por Adán, cuando él pecó y se dio, ¿verdad? Entonces Jesús le responde en el versículo 7, Lucas capítulo 4, versículo 7. Y Satanás le dice: si tú me adoras, todo esto será tuyo. Y Jesús le responde nuevamente: con un escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Veamos la segunda tentación. En la segunda tentación, entonces, está tentándolo en cuanto a la adoración. Aquí en el versículo 12, después que Satanás le ha dicho, lo lleva al pináculo y le dice: échate, porque a tus ángeles mandarán para que te guarden. Jesús nuevamente le vuelve a decir: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí podemos ver que Satanás, cuando no hubo manera de cómo atrapar a Jesús, huye de él. De la misma manera con nosotros. Cuando negamos a Dios para ganar nuestra subsistencia, estamos decidiendo y inclinándonos a la tentación de un andar independiente. Cuando esperamos recibir las bendiciones de Dios sin hacer la parte que nos corresponde, cedemos a la tentación de un caminar súper dependiente. Y cuando cambiamos nuestra lealtad a Dios por los placeres, posesiones, por el poder, cedemos a la tentación de una falsa adoración. Mi amado, entonces, ya allí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, el Señor nos ha dicho a nosotros que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Tú quizás te encuentras en esta situación, en este momento. Quizás estás siendo impulsado por el enemigo a caer. Quizás el diablo está intentando que tú cedas a tu fe, a tus creencias. Quizás sondea a Satanás alrededor de ti. Te instiga, te provoca. ¿Qué haremos nosotros? Dios dice que cuando Él permite una tentación, porque Dios no tienta a nadie, es uno mismo que es atraído por su propia concupiscencia, por su propia pecaminosidad. Dios dice que dará también juntamente con la tentación que ha permitido la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Bendito sea el Señor. Las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo estuvieron muy por encima de nuestras tentaciones. Su gran tentación fue usar su divinidad en beneficio propio para resistir los ardides de Satanás. ¿Qué es un ardid? Es la astucia, el artificio o medio empleado engañosamente, hábilmente, para luego hacer un intento para conseguir algo. Esencialmente, la principal tentación de Cristo fue la misma de todos nosotros, en resumen, el deseo de andar solo. ¿Cuántas veces, querido, nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos? Y de hecho decimos: bueno, yo tengo mi papá y mi mamá, nadie me puede decir nada. O es más, tengo mi madre y mi padre, pero ya soy mayor de edad, nadie. Yo hago lo que quiera. Mucho cuidado con eso, mi amado. Depender de sí mismo en lugar de depender del poder divino. Esa era una tentación de Jesucristo. San Juan 6:38. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dijo él, sino la voluntad del que me envió. Y ahí se aferraba a Jesucristo. Hebreos 4:15. Fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Jesús participó de nuestra carne y sangre para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, la serpiente antigua. Hebreos 2:14. Debía ser en todo Jesucristo semejante a los seres humanos, a ti y a mí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del mundo, tus pecados y los míos, para perdonarlos. Entonces solamente aquel que ha experimentado en carne propia el codiciar, el querer robar, el querer aparecer siempre, el querer engañar, el querer acabar con la vida de otra persona, solamente alguien que en carne propia ha sufrido esto y lo ha experimentado, tiene el poder, de acuerdo a la palabra de Dios, la autoridad moral divina de poder perdonar, de expiar nuestros pecados. Solo aquel que ha vivido una vida santa, aún siendo humano, porque Jesucristo no vino a ser una imitación de ser humano, fue real. Por ejemplo, allí cuando Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo para habitar en medio del pueblo, es lo mismo, querido. Todos los instrumentos, todos los lugares especiales del tabernáculo representaron en un momento determinado la obra de Jesucristo. Sus duris, como decimos aquí, sus actividades. Y no es la excepción el campamento. Jesús vino a acampar aquí, así como alrededor del tabernáculo que se le ordenó a Moisés construir, visto allá con el de verdad que existe en el cielo, estaba alrededor del tabernáculo el campamento. Jesús, mi amado, no se quedó allá solamente en el atrio, en el lugar santo y en el santísimo. No, vino a tabernaculizar con nosotros, vino a acampar con nosotros para saber lo que sentías tú, para saber cuáles son los deseos de la carne. Pero dependió de un escrito está. Así que Él es el único que tiene entonces la autoridad de perdonar, de expiar. Algunas personas creen que Jesús no fue humano. Me gustaría leerte de E.W. Farrar lo siguiente. Algunos, movidos por un celo desmedido e ignorante a la vez, han reclamado para él no solamente una real impecabilidad, sino también una naturaleza en la cual el pecado era divino y milagrosamente imposible. Entonces, ¿qué? Si su gran conflicto fue meramente una engañosa fantasía, ¿cómo puede beneficiarnos su narración? Si nosotros tenemos que pelear la batalla vestidos con la armadura de la libre voluntad humana, ¿qué aliento es para nosotros, para ti y para mí, si nuestro gran capitán peleó no solo victoriosamente, sino sin un real peligro? No solo resultó ileso, sino aún sin la posibilidad de ser herido. Cuidémonos de no contradecir la expresa enseñanza de la Escritura. Él vino también a ser 100% humano para podernos mostrar y enseñar que dependiendo de Jesucristo, dependiendo del Padre Divino, de su voluntad, manteniéndonos en comunión directa con Él, podemos vencer. Alabado sea Dios. No humanamente, sino sostenidos con la mano poderosa de Jesucristo. Así que mantengámonos conectados con Jesús, dependiendo de Él, dependiendo de un escrito está. No se vence creyendo que yo pienso que con mis fuerzas, mis habilidades e inteligencia voy a detener la acción maligna de los espíritus demoníacos. No se vence cuando nosotros transigimos con el pecado. Transigir es acceder, conceder, aliarse, consentir, aceptar algo, admitir, permitir una cosa que va en contra de los principios bíblicos, de los fundamentos del Señor. No se vence
con mi parecer. Ah, yo pienso que esto va a salir así. Arreglemos de esta manera. No, se vence con un escrito está, como Jesucristo nos enseñó, con hacer la voluntad del Eterno. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. Salmos 37, 31. La ley de su Dios está en su corazón aquí y no vacilan sus pasos. Me deleito, dice Salmos 48, en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mí. Que Dios nos bendiga poderosamente. Podemos vencer en el Señor, en su palabra, en su voluntad. Si mi Salvador Jesús puede entonces solidarizarse, sufrir y padecer junto con nosotros, porque sufrió nuestras debilidades en su propia naturaleza humana, pero sin pecar. Esa es la razón por la que nuestro sumo sacerdote y representante ante el Padre Celestial puede ser el representante de la raza humana, porque Él fue humano y venció al pecado estando en la condición allí de un terrestre, de nosotros, de ti y de mí. Bendito sea el Señor. Romanos 8:37 dice que tú y yo somos más que vencedores. Jesús venció en el desierto, mientras que Adán pecó en el paraíso. Bendito sea el Señor. Venzamos entonces, con un escrito está, con una dependencia absoluta de nuestro Señor y no confiados en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades, en nuestro padecer, en nuestro como querer arreglar las cosas. La paz de Cristo sea contigo. Si Dios lo permite, nos encontramos en una siguiente oportunidad. Amén.